Quetzalcóatl, conocido como la serpiente emplumada, es una deidad central en las culturas mesoamericanas, particularmente entre los toltecas, maya quichés, y más tarde, los aztecas. Su figura representa la unión entre lo celestial, las plumas de Quetzal, y lo terrenal, la serpiente, simbolizando dualidades como el espíritu y la materia o el cielo y la tierra. La historia de Quetzalcóatl varía dependiendo de la cultura y el periodo, pero los aspectos comunes incluyen su rol como creador, civilizador, y dios del conocimiento y la fertilidad. Según la mitología, Quetzalcóatl descendió al Mictlán, inframundo, para recuperar los huesos de los antiguos humanos. Estos huesos fueron mezclados con su propia sangre para dar vida a la nueva humanidad. En la tradición tolteca, Quetzalcóatl aparece como un gobernante y sacerdote que llevó la civilización a Toyanzi-Cocotitlán, hoy conocida como Tula, actual estado de Hidalgo, México. Según las leyendas, enseñó a los toltecas la agricultura, la astronomía, la medicina y las artes. Durante su reinado, se prohibieron los sacrificios humanos, siendo reemplazados por ofrendas de flores y jade. El relato más intrigante narra cómo Tezcatlipoca, un dios opuesto a Quetzalcóatl, lo embriagó y lo llevó a cometer actos que consideró indignos. Deshonrado, Quetzalcóatl dejó Toyán, prometiendo regresar en un año Ceeacatl, un ciclo del calendario mexica, correspondiente al año 1519 después de Cristo. Dice la leyenda que Quetzalcóatl partió en una balsa hecha de serpientes hacia una tierra lejana, prometiendo regresar. Algunos historiadores sugieren que Quetzalcóatl puede haber sido una figura real, asociada con un gobernante tolteca o un sacerdote legendario. El rey Ceeacatl Topitzin Quetzalcóatl, un líder tolteca del siglo X, pudo haber inspirado parte de la leyenda. Este gobernante es descrito como un reformador religioso que intentó abolir los sacrificios humanos, lo que podría haber sido mitificado con el tiempo. Cuando Hernán Cortés llegó a México en 1519, coincidiendo con un año Ceeacatl, algunos indígenas, especialmente los mexicas, asociaron al conquistador con el regreso de Quetzalcóatl debido a las coincidencias de las profecías y la llegada de hombres blancos desde el mar. Esto facilitó en parte la conquista de Tenochtitlán. Quetzalcóatl probablemente combina elementos de un líder histórico y una deidad mitológica. Su leyenda es un ejemplo poderoso de cómo las culturas mesoamericanas tejieron historias para explicar el mundo, glorificar su historia y advertir sobre los ciclos de la vida. Hoy en día, Quetzalcóatl sigue siendo un símbolo cultural de sabiduría, dualidad y trascendencia. Ahora contaremos esta intrigante leyenda de la maldición de Tutankamón cautivado a generaciones, mezclando hechos históricos con especulaciones sobrenaturales. Es una historia que combina arqueología, misterio y tragedia, y tiene su origen en el descubrimiento de la tumba del faraón niño en 1922. ¿Quién fue Tutankamón? Tutankamón fue un faraón de la dinastía 18 del Antiguo Egipto, quien reinó entre 1332 y 1323 a.C. Su vida estuvo marcada por la restauración del culto a los antiguos dioses tras el periodo de reformas religiosas de su padre, el faraón hereje Akenatón. Tutankamón murió joven, a los 19 años, y fue enterrado en el Valle de los Reyes. Su tumba permaneció casi intacta durante más de 3,000 años. El descubrimiento de la tumba fue el 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter y su patrocinador, el noble británico Lord Carnarvon, descubrieron la tumba. Era un hallazgo sin precedentes, una tumba casi completamente intacta, llena de tesoros inimaginables. Acontecimiento clave, el 16 de febrero de 1923, Carter abrió la puerta sellada de la cámara funeraria, revelando el sarcófago y el cuerpo momificado del faraón. La leyenda de la maldición comenzó a circular poco después del descubrimiento. Una inscripción en la tumba advertía: la muerte golpeará con sus alas a aquel que perturbe el descanso del faraón. Aunque esta inscripción en particular nunca se encontró realmente dentro de la tumba. El mito se expandió debido a una serie de eventos desafortunados: muerte de Lord Carnarvon, en abril de 1923, pocos meses después de la apertura de la tumba, Lord Carnarvon murió repentinamente de septicemia,
causada por una picadura infectada de mosquito. Este evento desató rumores sobre una maldición. Una serie de muertes misteriosas se dieron en los años siguientes, varias personas asociadas con el descubrimiento murieron en circunstancias inusuales, incluyendo el hermano de Carnarvon y un médico que participó en la autopsia de la momia. Los protagonistas Howard Carter, a pesar de estar en el centro de la maldición, Carter vivió hasta 1939, muriendo de causas naturales. Lord Carnarvon, su muerte alimentó el mito, especialmente cuando algunos reportaron que al momento de su fallecimiento, todas las luces de El Cairo se apagaron inexplicablemente. Otros involucrados, George Highgold, un visitante de la tumba, murió poco después de fiebre, y Hugh Evelyn White, un egiptólogo, se suicidó dejando un mensaje críptico sobre la maldición. ¿Fue real la maldición? Los científicos y estudiosos modernos han descartado la idea de una maldición como explicación para las muertes. Algunos factores más racionales incluyen exposición a toxinas. La tumba contenía bacterias y hongos peligrosos, como Aspergillus niger. Estos podrían haber afectado a las personas con sistemas inmunológicos débiles. Coincidencia estadística: de las 58 personas que estuvieron presentes en la apertura de la tumba, solo 8 murieron en los primeros 12 años posteriores al hallazgo. Carter, el principal responsable, vivió hasta los 64 años. La verdad detrás del mito La maldición de Tutankamón es más un fenómeno cultural que un hecho real. Los medios de comunicación de la época, ansiosos por crear una narrativa emocionante, exageraron los eventos.